seguimos en EBTV, en este espacio, elgocho.com. Hoy tengo de invitado especial al profesor Pablo Aure, quien es secretario de la Universidad de Carabobo, es un profesor universitario, es abogado, pero además es un serio crítico del sistema educativo y en general del sistema legal desde el inicio del gobierno del Sambo. Ya desde los inicios me acuerdo del profesor Pablo Aure, que uno decía, uy, ¿este dónde salió? Para que vea que en 27 años quizás de las voces que más se ha entregado a criticar a estos tipos y a marcar otra posición ha sido el profesor. Pero hoy quería preguntarle, en caso particular, ¿cómo ve lo que está sucediendo en el hecho educativo luego de que se soplaron a Nicolás y estamos en el proceso de tutelaje? Si nos pudiera dar su opinión, ¿cómo está eso, profesor? No ha cambiado absolutamente nada, al contrario, hay más desesperación en todos los niveles de educación, inclusive en los funcionarios públicos, los trabajadores públicos, los pensionados, y hay más desesperación porque están esperando un aumento que mejore las condiciones y nada que llega. Todos los días hay protestas, al menos están elevando el volumen de las protestas porque siguen siendo los mismos salarios. Eso es lo principal que está reclamando en este momento el sector educativo. Por supuesto, el asunto para mí no solamente es salario, ¿no? El asunto es mucho más profundo y estudiar si en realidad este sistema educativo se adapta a estos tiempos o no se adapta, o ya caducó este modelo educativo o todavía está vigente. Para mí, por supuesto que ya caducó. Pero es que ya caducó por muchas razones. Hay que redefinir la educación, y no voy a hablar solo de la educación universitaria, que te confieso, Ocho, me preocupa más la educación inicial que la educación universitaria. Me preocupa muchísimo cómo nuestros muchachos en edad de escolaridad, bueno, hay una deserción tremenda. Si nos vamos a las últimas cifras, que no son creíbles, pero son cifras oficiales del Ministerio de Educación, aproximadamente son 6 millones, entre 5 y 6 millones de muchachos que están cursando la educación básica. Eso, por supuesto, ya nos dice que hay varios millones que no están en la escolaridad. Y me explico. Si estamos sacando a la cuenta cuál es la población, un aproximado, porque tampoco tenemos censo, entre 32, 34 millones de habitantes en Venezuela, se supone que el 30% de esa población son menores entre 11 y 15 años, y deberían estar entonces alrededor de 10 millones de muchachitos pues escolarizados, y no lo están. Ya el ministerio está reconociendo que hay entre 5 y 6 millones, pero hay otras cifras que la Federación Venezolana del Maestro, UNICEF, que nos dicen que las cifras no son 5 millones, sino un poco más. Y te digo algo, si nos vamos a las causas son, por supuesto, terribles. Una de las principales es la alimentación, ni siquiera los salarios, que también es una causa. La alimentación, ni los maestros, ni los papás de los muchachitos, ni por supuesto los muchachitos. Ocho, tú manejas muy bien esto. Antes existía un programa de alimentación escolar, el vaso de leche, por ejemplo, eso no existe. Nuestras instituciones públicas van 2 o 3 veces a la semana, los muchachos tienen clase. Y si seguimos avanzando, aquí, por supuesto, lo mismo se repite en bachillerato, donde no tenemos profesores de matemática, química, física, las 3 Marías. Y hay un detalle, ¿no? ¿Cómo se demuestra si ha fracasado o no la educación en Venezuela? Nosotros vemos 5 años consecutivos inglés en bachillerato. Y yo quisiera preguntarle a cualquier persona, ¿qué muchacho sale hablando inglés después de que se graduó de bachiller, habiendo recibido 5 años clases de inglés? Pero o sea, eso es... Y hay un clamor que me lo han hecho llegar varios paisanos, y es que
a pesar de todo eso, entonces en el año 2025 el Ministerio de Educación pasó los nuevos pensum de estudio, donde se produce un genocidio intelectual, porque casualmente las Tres Marías las eliminaron, pasaron a meter todo en una licuadora y los estudios son todos de corte ideologizante. Entonces, los muchachos no comen, no tienen ropa, no tienen transporte, no tienen cómo llegar a estudiar, y cuando llegan, entonces el profesor está obligado a enseñar chorradas. Imagínense. No, y lo más triste es que sin que vean matemática, física y química, se va a insertar en un subsistema de educación superior y donde le van a homologar las notas de matemáticas que no las cursaron, ni las de química, ni de la de física, con el resto de las materias, y por supuesto llegan a la universidad sin saber nada. Es decir, cuando te digo sin saber nada es, nosotros exigimos en la universidad tal cosa, pero nos llega otra, totalmente distinto, sin conocimiento. Y por supuesto se va acumulando eso, y por supuesto también tenemos en la universidad deficiencia. Por supuesto, en algunas carreras se ve más que en otras. Hay más exigencia, la Facultad de Ciencias de la Salud, por ejemplo, en Ciencias de la Salud, Medicina, donde se es más riguroso a la hora de la selección, porque bueno, se va a tratar con pacientes, pero eso se va repitiendo en todas las carreras. Aquí en la Carabobo, por ejemplo, más de 55 oportunidades de estudios que tenemos. Ocho, te voy a decir una cosa, es que aquí yo recorro mucho es una de las tareas de la Secretaría, las unidades educativas, sobre todo de bachillerato, para dar a conocer las oportunidades de estudio, y un taller que se llama Conociendo el perfil del estudiante que ingresa a la Universidad de Carabobo. Bueno, se reúnen 300 muchachos a próximamente graduarse de bachiller, y empiezo a hacer un recorrido por todas las carreras y le pregunto a los muchachos, ¿quién quiere estudiar Derecho? ¿Quién quiere estudiar Medicina? La mano está bastante. Y de golpe yo pregunto, ¿quién quiere estudiar Educación? Nadie. A lo sumo, 1 de 300. Entonces sigo hablando y le pregunto a los muchachos, ¿a quién de ustedes le gustaría que sus hijos tuvieran buenos profesores? Bueno, todo el mundo lo levanta. Y digo, ¿de dónde van a salir esos profesores si nadie quiere estudiar Educación? Y cuando empiezo a preguntar, ¿por qué no quieren estudiar Educación? Por los sueldos. Y es una realidad que se repite en todas las unidades educativas que yo visito. Y es, por supuesto, aquí, gracias a Dios, ya estamos en la transición. Dios mediante, esto se concrete pronto. Y aquí el próximo gobernante que venga, o los próximos gobernantes de la Asamblea Nacional y todas estas cosas, tienen que fijarse en la educación. Y la educación en el primer nivel, inclusive, desde que comienzan los carricitos a ir a clases. ¿Por qué? Vale, por la mano de un maestro pasan los abogados, los médicos, los ingenieros, todos. Si no invertimos en la educación, no tendremos libertad posible en Venezuela. Pero casualmente, eso es uno de los graves problemas. Pero para que se pueda invertir en educación, hay que sincerar una cantidad de argumentos, como por ejemplo, que el presupuesto del Estado venezolano paga como 1000 actividades que no deberían ser responsabilidad del Estado. Ahí donde están los sueldos de los maestros, pero si tienes que competir contra el empleado de una fábrica de leche, si tienes que competir contra el empleado de PDVSA, no tienes cómo ganar el maestro. Pero para eso vamos a seguir en el próximo segmento, vamos a comerciales y ya seguimos acá en elgocho.com con el profesor Pablo Aure.